La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de el libro de Daniel. Y ahora vamos a mirar el orgullo de Belsasar, el rey Belsasar, que era hijo o nieto de Nabucodonosor. Capítulo 5. El rey Belsasar hizo un gran banquete. Déjenme recordarles lo que quiere decir aquí. En la fiesta, cuando se tocan los instrumentos, esto tiene que ver con el orgullo del rey. O sea, la música simboliza darle culto a Dios o darle culto a Satanás. A Satanás es en la forma la forma mundana que conocemos. A Dios es cómo entró Jesús a Jerusalén montado en un burrito. Simplemente, hermanos, para que no se confundan. Cuando miren ahí que toca el tamboril y la flauta y los instrumentos de música, tiene que ver. Por ejemplo, yo lo puedo decir así. Mira, el ejército de Estados Unidos tiene armas tan poderosas y se hace una fiesta porque viene una guerra y nosotros ponemos la confianza en el armamento que tiene el ejército de Estados Unidos, y ese es un ejemplo de orgullo. Esa es la música, o sea, está la música tocando, o sea, está el rey, vamos a decir el presidente, por decir Donald Trump, ¿verdad? Miren, yo mandé a hacer el ejército más poderoso y la gente siguiéndolo con orgullo. Ahí está esto simbólicamente. En la iglesia, hermanos, en la iglesia es la doctrina. Cuando en una doctrina las personas se envanecen porque ellos son la doctrina verdadera y desprecian, humillan y juzgan a las demás congregaciones que no son de su doctrina, ahí está el orgullo, hermanos. El ejemplo claro, no se hagan bolas, el ejemplo claro es la doctrina de los escribas y los fariseos. Tan simple como eso, hermanos. Entonces, ¿cuál es la verdadera música que le agrada a Dios? La de Cristo Jesús, que entró montado en un burrito, el hombre más humilde que ha existido aquí en este mundo. Por ejemplo, se habla de la humildad de Moisés en su tiempo. No había hombre más humilde que Moisés. Bueno, él conoció la humildad precisamente en el desierto por 40 años. Ya por naturaleza, Dios es humilde, hermanos. Y ya por naturaleza, Satanás es orgulloso. Aquí sobre todo vamos a hablar del orgullo de Belsasar, que se hizo pasar por Daniel tomando y comiendo en los, vamos a decir, en las cosas que sacaron del templo, cuando saquearon el templo de Jerusalén, el templo que construyó Salomón. Los instrumentos, perdón, ¿cómo se dice? Por ejemplo, los platos, los vasos, todas estas cosas son simbólicos de nosotros. Se los voy a explicar cuando llegue ahí. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Ya lo miramos en el capítulo anterior. Estos son los gobernantes, los tesoreros, los jueces, los que gobiernan el mundo. ¿Okay? Belsasar, con el gusto del vino, o sea, andaba borracho. Yo ya hice estudios en relación a esto. Andar borracho simbólicamente es andar, a uno se le sube el orgullo. Mandó que trajesen
los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Estos solamente los podían tocar los levitas, los sacerdotes levitas. Pero como el Señor castigó al pueblo de Israel, el templo fue humillado. ¿Okay? Acuérdense que el templo somos nosotros. Nuestras almas son el templo. ¿Okay? Para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, o sea, sus familias. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fíjense bien, hermanos. Pablo habla sobre esto. Déjenme ponerles el versículo. No se los puse, pero es necesario. Esto, por ejemplo, Pablo habla de doctrina. ¿Okay? Y en la doctrina eventualmente se manifiesta el verdadero evangelio o un falso evangelio. O sea, el falso evangelio siempre tiende a la soberbia, al orgullo, hermano. Por ejemplo, decía Jesús, los fariseos les gustan los primeros asientos para que diga la gente, ay, míralos. Se ponían unos mantos así de rey, púrpura, ¿verdad? Y caminaban con aquel orgullo. Ahí está la falsa doctrina, hermanos. Jesús nunca hizo eso. Entonces, cuando el predicador anda predicando con altivez y orgullo, básicamente está adorando la estatua de Nabucodonosor, simbólicamente. O sea, está adorando a Satanás. Y el versículo es 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, el Espíritu mismo va a decir, o sea, es el fruto, hermanos, es el fruto. Entonces, cuando una persona anda con altivez, tiene que pasar por el fuego toda doctrina. Entonces, el predicador va a ser enaltecido en la prueba, o humillado, o avergonzado. Ahí, eso es lo que está diciendo Pablo. Si nosotros tenemos la confianza en Cristo Jesús, si nosotros descansamos en Cristo Jesús, si nosotros nos reconocemos pecadores y reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, y nosotros ponemos siempre la confianza en Él, y nuestra confianza está en el Señor y no en las armas poderosas, o sea, no en el orgullo, cuando viene la tribulación a nuestras vidas, o sea, cuando viene la inundación de las aguas, como en el tiempo de Noé, los que estamos en el arca, si verdaderamente estamos, no vamos a ser avergonzados. O sea, vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Una mala noticia, de repente viene alguien y te dice, ay, fíjate que esto y esto y el otro con tu familia. ¿Cómo reacciona la gente? Ahí es donde está el fruto. Una persona que tiene su confianza en Cristo Jesús, por ejemplo, a Pablo lo golpearon cuando andaba predicando el Evangelio. Lo golpearon. A él y a Silas.
Pablo no se agarró, ¡ay, Señor! ¿Por qué lo permites? Y no, Pablo y Silas se pusieron a cantar para alabar a Dios. ¿Por qué? Gracias, Señor, por ser digno, Señor, por amor a tu nombre, por recibir esto, Señor. Cantaban alabando a Dios, cantaban salmos. Y fíjense, hermanos, fíjense. Esto viene en esta generación, precisamente por ser perseguidos. Los verdaderos hijos de Dios, por ser perseguidos, ¿qué pasó? Hubo un terremoto. Ahí está hablando el Señor como diciendo, no toquen a mis hijos. Eso es, hermanos, hablando el Señor. Y esto viene, hermanos, esto viene. Yo le digo a la gente, oren, oren. ¿Para qué? Para que sean dignos, hermanos. ¿Para qué? Para que cuando venga esa gran prueba, no sean avergonzados. Todos somos pecadores, hermanos. No debemos de andar de orgullosos. Se puede decir la identidad del verdadero cristiano es la humildad. El reconocer quiénes somos. Somos pecadores. Eso el Señor lo sabe. Eso todo mundo lo sabe. Incluyendo evangelistas, pastores, los mismos apóstoles. El mismo Pablo lo dice. Entonces, teniendo eso en cuenta, fíjense lo que le vino. La consecuencia del orgullo de Belsasar, que yo no sé si le pusieron Belsasar precisamente, yo no sé si era una tradición, porque quiso tomar el puesto de Daniel. ¿Okay? A Daniel le pusieron Belsasar. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. O sea, una vez que pecó, porque a él no le era permitido hacer eso. A nadie. Solamente a los levitas. Pero los vasos y los platos no estaban en su lugar. ¿Por qué? Porque Dios lo había permitido. Había sido saqueado. ¿Okay? Entonces, otra vez, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía dentro del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ahora, acuérdense que el candelero también tiene un significado, está en ahora, no es el candelero, por lo menos no lo menciona, sacado del templo, saqueado del templo, pero el candelero es simbólico también. El candelero son las 7 iglesias, ¿ok? Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Acuérdense, la palabra de Dios dice, toda rodilla se doblará. Aquí sabemos quién era el que estaba escribiendo. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos. Cuando Miguel o Gabriel hacen algo, lo están haciendo con la autorización del Mesías, con la autorización de nuestro Padre Dios. Cuando Gabriel o Miguel hacen algo, es Dios mismo haciéndolo, porque son uno solo. Gabriel es uno con Cristo, uno con nuestro Padre Dios. El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura. Ahí está el orgullo, ¿no? Y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. O sea, para la gente del mundo esto es algo grandioso, ¿verdad? Que fue precisamente, una vez más,
la tentación, la oferta que le hizo, entre comillas oferta, Satanás a Jesús. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. En Mateo 24 está escrito que cuando habla Dios, hermanos, la interpretación no es de interpretación humana. Es Dios mismo quien da la interpretación a todo lo que Él escribe, a todo lo que Él dice, o sea, a su palabra. La interpretación la da a través de sus santos ángeles. Nosotros en el mismo libro de Daniel podemos ver cómo el Señor le dice a Gabriel, Gabriel, enséñale a Daniel lo que quiere decir esto. En el libro del Apocalipsis, el mismo Gabriel le instruye a Juan. Y de hecho lo exhorta. ¿Por qué? Porque Juan quería adorar a Gabriel. Y le dice, no, Juanito, no hagas esto. Adora a Dios. Yo soy un siervo igual que tú. Pues tengan eso en cuenta. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino, ella trae a la memoria lo que había hecho Daniel con Nabucodonosor. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Yo ya hablé de esto en el pasaje, en el pasaje anterior, en el capítulo anterior, lo voy a mencionar una vez más. Pablo menciona que la interpretación de toda la escritura, de toda la palabra de Dios, nos fue dada a nosotros. Toda, sin excepción, hermanos, toda. ¿Ok? Entonces, así como Daniel podía interpretar a los sueños, precisamente por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que le enseñó, el que le mostró, de igual forma. Pero a nosotros, a mí el Señor me mostró, el Espíritu me dijo, todo te voy a mostrar. Todo, o sea, nada va a estar escondido. Nada. Porque aún el mismo Daniel, en el tiempo del fin, él no entendió las cosas del tiempo del fin. Nosotros entendemos las cosas del fin ya a través del Espíritu Santo. Pedro también dice que la interpretación no es por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo. Entonces, la gente del mundo, hermanos, no va a entender la Biblia. Y precisamente por no entender la Biblia, por eso en esta generación estamos siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque en la Biblia leen que deben de matar a todas las personas que son homosexuales, aunque no es lo único que dice. Ahí dice también que hay que matar, hay que apedrear a los adúlteros, a los hijos desobedientes que pecan contra Dios. O sea, mucha gente. Lo que no entienden es que en realidad el Señor les dijo, prediquen en los 10 mandamientos. Eso es lo que quiere decir para nosotros, el entendimiento. Entonces, pero como ellos no entendieron, ni los mismos judíos entendieron, que cuando el Señor les dijo no adulterarás, estaba hablando simbólico. Ahora, Dios entiende esto y por eso lo hizo así. Sabía Dios que ellos no tenían el entendimiento. Entonces, ¿por qué hizo esto Dios? Para darnos a entender quiénes somos, que Él es el que reina. Entonces, la ley fue dada
¿Para quién? Para el pecador. Entonces ya una vez que reconocemos que todos somos pecadores, viene Cristo Jesús y nos limpia de todo pecado. Con su sacrificio, ahí nos muestra su amor, que es lo que está escrito en la ley. O sea, cuando dice apedrear a las personas, estaba diciendo, ama a tu prójimo. Pero ellos nunca lo entendieron. Jesús vino y lo enseñó, y el claro ejemplo que yo siempre les doy es que Jesús no mató, no apedreó a la mujer adúltera, al contrario, es que le escribió los mandamientos de nuestro Padre Dios en el suelo para que ella reconociera, y aún las personas que la querían apedrear, literalmente el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, arrójele la primera piedra, o sea, predíquele los que están, los 10 mandamientos. Pero ellos, acusados en su mente por el Espíritu Santo, se fueron comenzando con los más viejos. Entonces, esto aquí, Daniel es figura de Cristo. Entonces, obviamente, Daniel, que es figura de Cristo, Cristo conoce todos los misterios. Lo único que a Cristo no le fue dado cuando vino a la tierra, ¿qué fue? Cuándo iba a venir él mismo en su segunda venida. Solamente el Padre sabe. Ahora, cuando Jesús se va con el Padre, pues ya tiene la mente del Padre. Él estaba hablando como humano, y espiritualmente puede haber todo, excepto eso. Pero ya una vez que está con el Padre, Jesús sabe cuándo va a venir, obviamente. ¿Por qué? Porque Él es el que reina, hermanos. ¿Ok? Entonces, esto es dado para nosotros también. Señor, ¿cuándo me voy a morir? Bueno, el Señor nos da señales. El Señor nos dice, estén preparados. Entonces conocemos las señales. Entonces si vemos las señales, debemos estar preparados. Entonces si la gente no se prepara, aún viendo las señales, entonces, oye, no digas que no sabes. Jesús mismo dijo eso. Ustedes saben cuándo va a llover. Ustedes saben cuándo va a llover. Pero no reconocieron la venida del Mesías. Entonces, bíblicamente Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios nos ha dado a nuestro corazón. Entonces, o en otro versículo, la razón de por qué no se entiende la palabra de Dios es por el velo que tenemos, simbólicamente. Mucha gente no entiende la palabra de Dios, ¿por qué? Porque tienen el velo, así como Moisés. Entonces, ¿cuándo es cuando verdaderamente la gente va a entender la palabra de Dios? Cuando se le quite el velo. O sea, cuando se conviertan con todo su corazón a Jesús. Así lo dice Pablo. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. El comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová, o el temor a nuestro Padre Dios, que es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús creó eso, es el autor y el consumador de eso, o sea, de la fe. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Y fíjense lo que hizo Daniel, que fue lo mismo que hizo, no sé si ustedes recuerden, cuando Elías, había una persona, si mal no recuerdo, un asirio, que le fue dado, le pegó lepra, y le fue dicho que fuera con Elías para que lo sanara.
Entonces él le quiso dar regalos, Elías no los aceptó. El ayudante de Elías dijo, no, pues yo sí me quedo con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él recibió los regalos, la lepra que tenía el asirio le fue dado al ayudante de Elías. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. O sea, en pocas palabras, no debemos de ser como Judas. Nosotros no tenemos que hacerlo por dinero. No por dinero. La iglesia está obligada a ayudar a los que trabajan en el ministerio de Dios. Están obligados, está en la ley. Pero no se compra, no se compra. Usualmente el que quiere comprar las cosas de Dios es el incrédulo, como en el caso de Ananías, que quiso comprar aquello que estaba, o sea, él cuando miró que a través de la imposición de las manos recibían el Espíritu Santo, hubo un Ananías que dijo, oye, te doy dinero si me das ese poder. Y le dice Pedro, perezcas tú con tu dinero, Ananías, veo que hay maldad en tu corazón, arrepiéntete de esa tu maldad. Y de hecho Ananías le dice, ay, pues ora por mí para que yo no... O sea, él oró bien, obviamente él no tenía el entendimiento. ¿Cómo se le abre el entendimiento? Recibiendo a Jesús, recibiendo el Evangelio. En realidad esa es la forma que se recibe el Espíritu Santo, pero Dios es el que llama. Dios es el que llama, no nosotros. So Daniel respondió y le dijo al rey, tus dones sean para ti, así como le dijo Jesús a Satanás, tus dones, olvídate Satanás, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Básicamente aquí está la interpretación cuando le es quitado a Satanás su reino, o sea que hay uno por encima de él. Dios siempre ha reinado, hermano, siempre. Pero ya viene un tiempo en donde básicamente Satanás trabaja para Jesús. O sea, Satanás no puede estar encima de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo venció en la cruz. Entonces le fue quitado el reino. Jesús dice, yo veía a Satanás descender del cielo como rayo. Ahora, tenemos la autoridad nosotros también. En Jesús. En Jesús. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Déjenme decirles esto. Esto desde cuando Caín mató a Abel, ¿qué le dijo? O sea, le hizo un juicio. Vas a andar errante, Caín, por haber matado a tu hermano. Y dice, ¡ay, grande es mi castigo! Pero ¿qué dice? Tú te enseñorearás de las personas que tienen el espíritu de Abel. O sea, el reino, hermanos, el reino, o sea, los del mundo se enseñorean de nosotros. ¿Ok? Pero espiritualmente, nosotros nos enseñoreamos de ellos, espiritualmente. Entonces, carnalmente, si tu hermano o si tu prójimo peca contra ti, perdónalo, bendícelo. Ahí es donde estamos sobre ellos
espiritualmente. O sea, no pelees, no pelees. O sea, no es con odio ni con rencor, de la forma que vas a vencer a tu prójimo que viene contra ti. Es con amor, es con amor. Entonces, ahora, si tu hermano viene contra ti, ve y repréndele o ponte a cuentas con él. Entonces, el sello del cristianismo, hermanos, o sea, el sello del cristiano es el amor. Espiritualmente nosotros estamos por encima de los que se enseñorean de nosotros carnalmente. ¿Qué es enseñorearse carnalmente? Lo que hicieron con Jesús. Jesús hacía milagros, se burlaban de él. Jesús enseñaba, se burlaban de él. Jesús hacía algo, lo perseguían. Jesús hacía algo, lo despreciaban. Entonces, si eso hicieron con Jesús, eso hacen también con nosotros. Pero Jesús no devolvió mal por mal. Él devolvió siempre bien por mal, aun cuando lo estaban matando. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ese es el distintivo de ser cristiano, hermanos. ¿Okay? Entonces, que no les venga de sorpresa. Siempre ha sido así, hermanos. Siempre ha sido así. Entonces, y nosotros podemos ganar las batallas bendiciendo cuando nos maldicen. A los del mundo, pero también dentro de la iglesia. ¿Okay? Dentro de la iglesia podemos exhortar porque tenemos la autoridad, pero si la persona simplemente no tiene el entendimiento y la persona de alguna forma, vamos a decir como en el caso de Pablo. Pablo dice, si una persona come verduras, o sea, no quiere comer carne porque no se quiere contaminar, o sea, no tiene entendimiento. No, yo no como carne de puerco porque en la Biblia dice que no tiene el entendimiento todavía. Dice Pablo, no lo desprecies. O sea, ámalo. Pero al que no come carne de puerco, al que come verduras, no juzgue al que come. O sea, ese entendimiento lo puede tener. Si tú no comes carnes impuras, no juzgues al que come carne de puerco. O sea, eso es en la carne, pero para nosotros también es espiritualmente. ¿Qué quiere decir no juzgues al que come carne de puerco? ¿Cuál es la carne de puerco? Todos éramos carne de puerco antes de entrar en el reino de Dios, hermanos. Todos. Todos somos puercos, somos lagartijos, somos ratones, somos ratas, Eso éramos antes. Ya con el sacrificio de Cristo Jesús, si tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía a Jesús y damos fruto, ya no somos así. Entonces vamos teniendo entendimiento y los versículos que yo uso es lo que está en Hechos 10, donde el Señor, el Espíritu le dice a Pedro, mata y come. Oh Señor, yo no he comido cosas impuras. Lo que yo he purificado, no le llames impuro. Fíjense bien, por eso yo siempre el ejemplo más claro, me voy a los extremos. No le llames impuros a los homosexuales, a los transexuales. Jesús murió por ellos. Entonces hay que predicarles el evangelio. Ok, pero ellos no quieren el evangelio. No, hay personas que sí reciben el evangelio. Hay personas que sí reciben el evangelio. De hecho, hasta hay predicadores. Yo he visto predicadores aquí. Están predicando el evangelio. Y de hecho dicen, a mí todavía me llaman la atención los hombres, pero ya no ando en eso. ¿Por qué? Por amor a Jesús. Debo de sacrificar eso. Yo sé que Jesús murió por mí y ahora Él predica a Jesús. Un homosexual
que todavía le llaman la atención los hombres, pero dice, me fue mal. Me fue muy mal andando yo con mi novio, creo que hasta se casó, le fue muy mal. Llegó un punto donde dijo, yo no soy feliz. Y por ahí alguien le habló de Cristo y lo siguió y encontró al Señor. Y ahora es predicador. Predica a Jesús, pero no está. Fíjense bien, esta es la diferencia. Esta es la diferencia. No es lo mismo que una vez conocer a Jesús, hacer morir las obras de la carne. Él mismo lo dice. Dice, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo andar en el mundo. Ahora, no tiene todo el entendimiento. Yo tampoco lo tengo todo el entendimiento. El Señor me lo está dando poco a poco y por eso lo voy compartiendo. Pero esas cosas, las cosas en relación a la doctrina, esas son cosas simples. Simples. Las cosas simples debemos de avanzar. En la carta a los Hebreos, Pablo lo dice. ¿Y cuáles son las cosas simples? El Evangelio, el bautismo. Por ejemplo, les dice, ustedes todavía son niños. Ustedes todavía no pueden comer carne. ¿Por qué? Debiendo de ser ya maestros, todavía necesitan lechita. ¿Por qué? Porque no han hecho morir las obras de la carne. Ustedes todavía quieren ser importantes. Todavía no entienden, no han muerto, o sea, no han reconocido el amor de Dios todavía. Todavía no. ¿Por qué? Porque todavía se andan peleando, ¿verdad? O en el caso de los corintios, ustedes son carnales. ¿Por qué? ¿Por qué son carnales? Oh, no, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de apóstol. ¿Cómo lo hace el cristiano? Oh, no, yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy de la verdadera iglesia, la católica o la adventista, casi todos dicen eso. Yo he mirado el orgullo del católico, he mirado el orgullo del adventista, he mirado el orgullo del pentecostal, he mirado el orgullo de los calvinistas. Es puro orgullo, hermanos. Oh, esta es la verdadera. Los evangélicos no entienden. No, los testigos de Jehová no entienden. Al último, hermano, se trata de no despreciar a los que todavía no tienen entendimiento. Pablo dice, yo no voy a hacer caer a una persona que no tiene el entendimiento comiendo carne. ¿Por qué? Por amor a Cristo, por amor a mi hermano. Pero tampoco voy a dejar que la persona me diga, a fuerzas tienes que comer puras verduras. O sea, él no va a comer carne andando con él, pero por el otro lado, en su mente él sabe que no es pecado comer de todo. ¿Por qué? Porque ya Cristo purificó todos los alimentos. O sea, en el Antiguo Testamento siempre fue, los alimentos impuros eran los gentiles, pero ellos no lo entendieron. Pero el ejemplo es material. No comas carne de puerco, no comas camarones, no comas todo tipo de carnes impuras, lagartijos, no comas águilas, no comas buitres, no comas de esto, no comas del otro. Entonces los judíos, los judaizantes no hacen eso. Entonces, pero acuérdense, lo que Dios purificó, no le llames impuro. Entonces en los postreros días que dice, va a haber gente que dice, no, no comas de eso. Y dice, no, sí podemos comer. Por ejemplo, si un homosexual, un transexual dice, yo sigo al Señor, Jesús es mi pastor, Jesús es mi salvador. ¿Cómo es santificado él? Por la palabra es santificado. Ahí no está hablando de los alimentos, la carne de pollo, ahí está hablando de las almas de los gentiles, hermanos, que son purificadas por la oración y por la palabra de Dios, por el Evangelio. Seguimos. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón, fíjense en esos versículos,
Dios pone presidentes, quita presidentes. Dios pone gobernadores, quita gobernadores. Dios pone Suprema Corte de Justicia, Dios quita Suprema Corte de Justicia. Dios pone alcaldes, Dios quita alcaldes. Dios pone jueces, Dios quita jueces. Dios pone... ¿Cuándo es cuando, aquí en este contexto, cuando los quita? El ejemplo más claro es cuando se meten con los ungidos de Jehová, que este es el caso. No te metas con los ungidos de Jehová. En este caso, él hizo algo que no le era permitido. ¿Y qué pasó? No solamente le fue quitado su reino, murió. Ese mismo día. ¿Por qué? Porque su corazón se ensorbeció, lo mismo lo que le pasó a Nabucodonosor. Y su espíritu se endureció en su orgullo. Por eso yo les digo, hermano, nuestro mayor reto o enemigo es el orgullo. Por orgullo no escucharon a Noé, por orgullo el Señor destruyó Sodoma y Gomorra. Por el orgullo echaron al estadio de los leones a los que pelearon contra Jesús. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres. Ahora déjenme decírselos también espiritualmente. Cuando Jesús vino, por ejemplo, andaba, porque eso también es simbólico de Satanás y sus demonios, contra quien peleamos. Cuando Jesús vino, había un endemoniado, y con la mente simplemente Jesús, porque uno en el espíritu se puede comunicar con la mente. Jesús le dice, sal de él. Entonces el espíritu, o sea, los demonios, el demonio le dice, ¿por qué vienes contra mí antes de tiempo, Jesús, Hijo de Dios o Jesús de Nazaret? ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho, sal de él. O sea, los demonios cuando miran a Jesús, tiemblan. ¿Por qué? Porque Jesús anda con un chicote simbólicamente. Y les tiemblan simbólicamente, ¿ok? Y les tiemblan las rodillas a los demonios que se están enseñoreando de las almas de las personas. Entonces, dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las de las bestias, como las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. O sea, por la lujuria. Vayan y lean Jeremías, si mal no recuerdo, es 2 o 3, acerca de la lujuria de Israel, acerca de los dioses, pero simbólicamente es la lujuria de las burras, que quieren tener sexo porque ya les vino su tiempo. Hierba le hicieron comer como a buey. Está hablando de Nabucodonosor. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. ¿Se fijan? Aquí el pecado es haber pecado contra Dios, por haber hecho, yo hice esto, en el caso de Nabucodonosor. ¿Qué hizo Belsasar aquí? Vamos a hacer fiesta y vamos a tomar aquí. Y le entró el orgullo. O sea, es lo mismo. ¿Cómo pecó Satanás? Por orgullo. Cuando le dijo a Eva, no morirás. Ahí está el orgullo de Satanás. Y por haber hecho eso, el Señor le dijo, no vas a tener paz, Satanás. Nunca vas a tener paz. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan los 7 tiempos. Y reconozcas que Dios es el que gobierna. Entonces a Satanás mismo le fue dado mente de bestia.
Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres concubinas, bebiste vino en ellos. Ok, aquí es cuando simbólicamente para la iglesia, esto ahorita ya, un ejemplo claro, les voy a dar este ejemplo claro. Por ejemplo, vienen los musulmanes extremistas, en el caso de ISIS, en Irak. ¿Y qué vienen? Vienen con su ley. ¡Pecadores! Y es típico. ¡Pecadores tienen que morir! ¿Y qué andaban haciendo? Les cortaban la cabeza a mucha gente. Eso pasó literalmente. Vinieron contra los cristianos. Dios lo permitió. Vinieron contra los cristianos. ¿Cómo les vino? Repentinamente. Yo recuerdo haber visto los videos. Por ejemplo, el video que se hizo viral es ahí donde estaba una mujer política representada de los cristianos de una raza, yo no recuerdo cómo se llama la raza, los Yansi, algo así, que tienen fama ahí de que son muy atractivas las mujeres. ¿Qué hicieron? Ella dice, están matando a mi gente, gritando. ¿Por qué? A ella, por ser mujer, la despreciaban. Y nadie la escuchaba ahí. ¿Por qué? Porque, para empezar, porque era mujer. Y dos, porque era minoría. Es minoría ahí en Irak. Pero era una representante en el gobierno. Entonces el video se hizo viral porque de verdad dijo, están matando a mi gente, necesitamos hacer algo. O sea, en el gobierno. Entonces, ¿qué pasó eventualmente? Llegaron a una ciudad, de repente, por ahí a las 4 o 5 de la mañana, hubo bombardeos de ISIS. Les vino de repente, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Por qué, hermanos? Fíjense bien, el ejemplo es así. Si uno como cristiano dice, ay, el ejército, la policía y el ejército de Irak ya vino a protegernos, vamos a estar seguros. Y dice, por ejemplo, el jefe de policía o el del ejército, no tengan miedo, los vamos a proteger, ¿verdad? Entonces todo está en paz. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces a ellos que les llegó la policía y les dijo que no se preocuparan, ¿qué pasó? Llegaron los terroristas, los extremistas de ISIS, y de hecho hasta hay testimonios, dice, mi papá, no recuerdo, papá o un hermano, mi papá se regresó por algo que dejó en la casa, literalmente con lo que le advirtió Jesús. Se regresó por no sé qué y lo mataron. Lo mataron, ¿por qué? Porque ya estaban ahí. Entonces salieron huyendo, ¿a dónde? Literalmente al monte. Y nosotros ya pudimos ver videos de cómo llegaron los helicópteros americanos a rescatar a estas personas que se estaban muriendo de hambre y de sed porque estaban en el desierto, en un monte desértico donde no hay agua y no hay comidas. Tuvieron que salir con con la ropa que tenían, inclusive hasta sin zapatos, muchos de ellos. Entonces, yo cuando miré eso me conmovió mucho porque digo, pasó literalmente en la carne como el Señor no.
Entonces, eso ha pasado en Irak, hermanos. El juicio viene a todas las naciones. Ahorita está pasando en Ucrania, okay, pero viene contra Rusia también. Y el Señor me dijo, el Espíritu me dijo, a Rusia ya hasta aquí le llegó su altivez. Okay, está bien. Entonces, yo sé que Rusia, el Espíritu me dijo Rusia, no me dijo Rusia y China, no. Con China va a haber una pelea más larga. Rusia está en la Biblia, es el dragón. Entonces, ¿y qué representa el dragón? El comunismo. Ahí está literalmente la marca de la bestia, el comunismo. Yo les he dicho que ese es el comunismo, sobre todo en relación a Dios, la incredulidad. Porque si hay algo que pelea el comunismo es, se quieren hacer pasar por Dios. O sea, yo digo cómo hacer esto. Tú tienes mucho dinero, tienes que darle al pobre. ¿Y quién se involucró en esto? En la iglesia, el Papa. Pero acuérdense, Dios pone, Dios quita. Viene de Dios, nunca se les olvide eso. Y nosotros ya debemos de aceptar. Al pueblo de Israel le dijo, vayan a Babilonia. Yo voy a estar con ustedes. No se rebelen. Por ahí hubo un rey que se rebeló, no quiso escuchar a la voz de Jeremías, o sea, a la voz de Dios. Le dijo, sométete al rey. Dijo, no, yo no me voy a someter. O sea, Dios está con nosotros. No, Dios no está contigo. ¿Por qué? Por desobediente. ¿Y qué pasó? Lo último que miró él, la muerte de sus hijos, porque Nabucodonosor hizo que le sacaran sus ojos. Fue lo último que vio cuando mataron a sus hijos. ¿Por qué? Por desobediente a Dios, por incrédulo. Entonces, hermanos, ellos, además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca honraste. Honra a Jesús, hermano, hermana. Honren a Jesús todos los días, todos los días. Gracias, Padre amado, por darnos a su Hijo amado Cristo Jesús, que vino a pagar mis vergüenzas, mis maldades. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por haber comprado mi vida, por habernos redimido. Porque cuando te redime a ti, te redime a ti y a tu familia. A ti y a los tuyos. Entonces debemos de honrar a Cristo todos los días, no solamente de palabras, sino también con nuestras obras. ¿Cómo honramos a Cristo? Si viene alguien y nos ofende, ¿qué debemos de hacer? Por honrar a Cristo, por amor a Cristo, bendecir a aquellos que vienen contra nosotros. Y yo doy el ejemplo, no para presumir, no, sino como ejemplo. Mi esposa que anda con Ramón, simbólicamente yo le llamo al bully, a Satanás Ramón. ¿Qué tengo que hacer yo? Bendiciones para él. Y obviamente, ¿cómo le voy a desear un mal yo a mi esposa? Porque sigue siendo mi esposa, aunque ella no lo crea. Entonces hay que bendecir a aquellos que se meten contra nosotros, hermanos. Bendecir, no maldecir, bendecir. Esto se puede hacer en el Señor. Yo verdaderamente siento del Señor bendecir a aquel con el que peca mi esposa. Lo siento, no solamente, lo siento. Esto no lo puede entender la gente del mundo, hermanos. No lo puede entender la gente del mundo. ¿Por qué? Porque son espirituales. Pero es posible. Juan dijo, los mandamientos no son difíciles, no son gravosos. Bueno, Juan, no es difícil cuando estás en el Señor. Pero cuando no estás en el Señor, es imposible. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Un dicho una escritura muy
famosa en el vocabulario en inglés, o sea, la interpretación. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, aquí acabo de mirar algo que no había visto. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eso se supone que es Mene, Mene, 2 veces. Cuando el Señor habla, siempre habla 2 veces, 2 ejemplos. Yo por eso les doy siempre 2 ejemplos, 2 testigos. Mene, Mene, o sea, de cierto os digo. Tekel, Uparsin. Yo no estudié este Uparsin, no sé por qué dice Peres. Solo voy a investigar y en el siguiente le voy a preguntar al Señor. Si no tengo respuesta, pues les voy a dar la respuesta hasta que el Espíritu me lo enseñe. Porque no sé por qué dice Pérez, cuando debería de ser Uparsin, no Pérez. Tu reino, estoy viendo la Reina Valera, 1960. No sé si sea un error en Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Obviamente ya Daniel le había dicho, quédate con tus cosas. Ahora, para no hacer enojar al rey, él lo pudo haber hecho en la carne, mas no en su corazón, obviamente, ¿verdad? La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, o sea, de Babilonia, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. ¿Por qué pone aquí Daniel siendo de 62 años? Porque el 6 es un número simbólico. Yo les he dicho que el 6 es ya cuando debemos de tener entendimiento para dar fruto. En el 6 es cuando recibimos el sello de Dios, o sea, entrando en el 7º, o la marca de la bestia. O somos sellados en el Señor, o recibimos la marca de la bestia. ¿Cuándo? En el 6º día. ¿Cuándo es el 6º día? Simbólicamente, cuando viene Jesús a comer con nosotros, a nuestro corazón. Quiero comer. Entonces nosotros no estamos amando, no estamos perdonando, no estamos honrando a Cristo, queremos vivir como queremos. Entonces, si pasa esto, cuando viene el Señor y no dimos fruto, entonces básicamente dice Jesús, córtenlo y échenlo al fuego. O sea, nunca más des fruto. Entonces ya una vez, para una persona que recibe la marca de la bestia, hermanos, ya aunque eventualmente, y esta persona puede tener 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, ya cuando recibe la marca de la bestia, ya no puede tener paz, hermanos. Ya no puede tener paz. O sea, y esas personas pueden ir a la iglesia, pueden congregarse, pueden orar, no. Pero se pueden ver sus frutos. O sea, ya Dios no les dio permiso para arrepentirse. ¿Por qué? Porque una y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta 7 veces, hasta 6 veces, despreciaron a Jesús. Entonces dice el Señor, no más. Entonces cuando vienen las oraciones, Señor, ábreme, Señor, escucha mi oración, mira cómo sufro, mira esto, mira el otro.
Básicamente la palabra de Dios dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Ya cuando viene Jesús a querer comer con esa persona, y por la desobediencia, hermanos, estas personas terminan en el mundo. O sea, pueden estar congregados, pero eventualmente se van yendo, y son personas mundanas. Entonces, pídanle al Señor. Jesús dice en Mateo 24, o Lucas 21, o Marcos 13, oren para que no les pase esto. Oren. Ahora, si ya diste fruto, si ya fuiste sellado en Cristo Jesús, bueno, ya solamente es terminar la carrera. Jesús dice, voy a ir delante de ustedes, y ya la persona puede identificar cuando ya es sellado por el Señor. Entonces, ahora, nosotros no somos los jueces literalmente, nosotros llevamos juicio cuando predicamos. Yo hago juicio aquí, predicando el Evangelio y predicando la palabra de Dios. Unos escuchan, otros no. La ira de Pablo dice, dejen lugar para la ira de Dios. ¿Cuándo es la ira de Dios? Cuando viene Jesús a querer comer eso. O sea, debemos de esperar a Jesús en nuestros corazones, en esta vida. Cuando una persona desprecia a Jesús una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y anda amanecida, y no quiere, ok, está bien. Entonces esa persona no va a tener paz. O sea, es lo mismo que Satanás, va a comer polvo nomás. ¿Verdad? Le puede pegar depresión, ansiedad, la locura, demencia, o sea, no va a tener paz. Falta de dinero, se va a preocupar, aunque tenga dinero, se va a preocupar. O sea, estos son los castigos de Satanás, de Dios, que usa a Satanás para castigar a la gente. Y hasta dice, ¡ay, Señor, ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero morir! No, eso está en el libro del Apocalipsis. No te vas a morir todavía. O sea, ¿por qué? Porque despreciaste a mi hijo. Hermanos, Dios es hermano, pero usted dice que Dios es amor. Bueno, Dios es amor. Entonces, al que no quiere amar, es castigado. Dios al que ama, disciplina. Dios ama a Satanás. Al que disciplina. Satanás está recibiendo disciplina. ¿Cómo? No puede tener paz. Desde que Satanás cayó, desde que el ángel, el querubín que cayó del cielo, pecó, no ha tenido paz. Pero un día va a reconocer que el que gobierna es nuestro Padre Dios. Se le va a ser regresado lo que tenía. ¿Hasta cuándo? Hasta que entienda quién es quien gobierna. Entonces queda, vamos a decir, de tarea el versículo 27. Solamente para confirmar, voy a mirar otras versiones. Voy a mirar, por ejemplo, la Biblia de las Américas. Tequel, a lo mejor fue una falla en la de las Américas. Dice Tequel, ha sido pesado la balanza y ha hallado falta de peso. Eso parece que a lo mejor es una falta, fue un error tal vez. Aquí tengo la Reina Valera 1960 en papel. Déjenme ver Daniel 5:27. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza. Es el 28.
Pérez, tu reino ha sido roto. Es el 28. Ah, sí, en la Biblia de las Américas, o si es un error ortográfico o un error, pues lo voy a mirar. Si así está originalmente, entonces, pues yo lo único que hago cuando no entiendo algo, le pregunto al Señor Padre o a Cristo Jesús, Señor, yo no entiendo esto aquí porque dice Pérez. Y ya el Señor me dará la interpretación. ¿Por qué dice? Así, obviamente está en español, luego me voy a ir al original. Ahorita queda en suspenso. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé. Por eso yo les digo, no, yo no lo sé todo. Yo le pregunto a mi maestro porque me dijo, yo te voy a enseñar. Entonces yo le pregunto y él es el que me dice. Entonces yo voy a ir al original y lo que me diga el Señor, eso les digo, ¿ok? Entonces, hermanos, hay una advertencia. ¿Para qué? Para que no andemos de orgullosos. ¿Y para qué? Le demos la honra a Cristo Jesús, que murió y resucitó para darnos vida y para que no perdamos la esperanza, porque viene la Tercera Guerra Mundial. Entonces, no tengan miedo, mis hermanos, mis hermanas, no tengan miedo. La vida en Cristo Jesús aquí es mejor, pero en la otra vida, bonita, excelente. Allá ya no hay lloro, ya no hay sufrimiento. O sea, no tengan miedo, hermanos, hermanas, no le tengan miedo a la muerte. La carne es sacatona, la carne le tiene miedo hasta las cucarachas, hasta los mosquitos. Pero en el Señor, o sea, si somos el verdadero templo de Dios y verdaderamente viene Cristo y come con nosotros, o sea, se viene la guerra, se vienen las explosiones nucleares, porque no donde quiera va a haber explosiones nucleares, pero yo digo, eventualmente no va a haber agua porque el agua va a estar contaminada, la comida va a estar contaminada. En el momento que hagan explosiones cientos de armas nucleares, entonces pues todo va a estar contaminado. Yo digo, pues Señor, si a ti te place, mejor llévanos. ¿Por qué? Porque lo que sigue pues es feo, es feo. La gente que sobreviva es feo, se van a pelear ahora ya. ¿Por qué? Por el agua y por la comida, que no esté contaminada. Entonces, temamos a Dios, honremos a Cristo, amemos a nuestro prójimo. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.